Actualmente, una de las mayores causas de infertilidad es que la mujer y también el hombre están postergando ser papás. Entonces ya tenemos casos, tú has visto también, que tenemos casos cada vez de mujeres que tienen mayor edad, mayor de 35, y no es que no se pueda lograr embarazo, pero va a ser un poco más difícil porque, como bien lo decías, la calidad y la cantidad de los óvulos va disminuyendo conforme el paso de los años. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Zaira Rivera Chávez, soy bióloga de la reproducción y el día de hoy estoy acompañada del doctor Adrián Paniagua, también especialista en biología de la reproducción, y vamos a abordar el tema de infertilidad, principales causas y el tratamiento. Muchas gracias, Zaira. Qué gusto estar aquí el día de hoy para platicar ese tema tan importante. Muy bien, entremos ya de lleno al tema. Quisiera platicar contigo cómo podrías definir la infertilidad. Claro, pues mira, la infertilidad se define como la incapacidad de lograr un embarazo en 12 meses de relaciones sexuales frecuentes y sin ningún método anticonceptivo. Pero ojo, muy importante, esto aplica para las pacientes que son menores de 35 años. Cuando rebasamos esta edad, ya la definición con solo 6 meses de búsqueda podemos cumplir la definición de infertilidad. Claro, aquí es muy importante eso que dices, el tiempo también para definir si hay infertilidad o no en una pareja también depende mucho de las edades de ambos pacientes. Sí me parece muy importante. En tu perspectiva, ¿cuáles son las causas más importantes o más frecuentes que podrían explicar la infertilidad actualmente? Pues mira, las causas, o sea, las podemos dividir en dos grandes grupos que ves masculinas y femeninas, ¿sí? Porque no es solo, digamos, culpa de alguien, o sea, sí es, o sea, la pareja como binomio y hay que investigarlos a los dos. Pero de las causas femeninas, pues lo más frecuente son alteraciones hormonales o alguna como enfermedad como el síndrome de ovario poliquístico, alteraciones anatómicas, o sea, que en el útero exista algo como miomas, pólipos o adherencias incluso, que nos puedan dificultar el embarazo, o incluso otras causas o enfermedades como la endometriosis, causas peritoneales, como antecedentes de cirugías que generen adherencias, etcétera. Entonces todo esto lo podemos englobar en las causas más frecuentes de la parte femenina. En lo masculino, pues también, o sea, se pueden compartir algunas causas hormonales, algunas alteraciones anatómicas, ya sea congénitas o adquiridas, o incluso simples cosas como el estilo de vida que nos pueden afectar mucho la calidad seminal y por lo tanto llevarnos a infertilidad. Algo que me parece muy importante que mencionaste al principio es la edad, ¿vale? En este punto quisiera saber qué tanto impacta la edad tanto del hombre como de la mujer en un diagnóstico de infertilidad. Pues mira, la edad es un factor fundamental al momento de un tratamiento de reproducción. ¿Por qué? Porque la edad representa cantidad y calidad de óvulos, hablando específicamente de la mujer. O sea, el hombre también es muy importante, pero es mucho más marcado en las mujeres. A partir de los 35 años se sabe que cantidad y calidad de los óvulos van disminuyendo. Entonces, por esta parte, o sea, sí, yo creo que es el punto, sí, más fundamental en la evaluación de la pareja. ¿Y cuál sería un examen que nos podría ayudar para conocer la reserva ovárica de una mujer en específico a cierta edad? Pues nos podemos guiar de básicamente dos cosas que son las que más importantes y las que actualmente se utilizan en todas las clínicas, que es la medición de hormona antimuleriana y el conteo folicular antral realizado por un ultrasonido en los días 3 a 5 del ciclo menstrual. Entonces es muy importante que las pacientes acudan a sus revisiones periódicas, ya sea con su ginecólogo, y en caso de sospecha de infertilidad, que acudan con un especialista que sería un biólogo de la reproducción. Claro, y no siempre es necesario tener ya un diagnóstico de infertilidad. Si simplemente quieres conocer tu estado o tienes dudas, acércate a nosotros, te podemos orientar sobre cuál es la mejor opción para ti. Sí, me parece muy importante lo que mencionas. Y por otra parte, hablando de la infertilidad en el hombre, ¿cómo podemos valorar si un hombre es fértil o no? Claro, pues mira, el estudio principal que nosotros tenemos es la espermatobioscopía directa o también llamada seminograma, que o sea, aparte de que nos evalúa la calidad en general, nos evalúa factores muy importantes al momento de un tratamiento, como es la cantidad de espermatozoides, cómo se mueven y qué tan bien formados están. O sea, esos patrones de verdad que son, o sea, o sea, como la piedra, o sea, principal para la evaluación del varón en la pareja infértil. Claro, y aquí en dado caso que salieran estos parámetros alterados, ¿hay oportunidad de poder modificarlos? Claro, o sea, no siempre, depende obviamente del diagnóstico, pero no siempre es algo como estático. Esto se va modificando con el tiempo y las diferentes pues, etapas.
Ante la sospecha o cuando ya tenemos un resultado alterado, hay muchas investigaciones que podemos hacer, como estudios hormonales, estudios de salud en general, y aparte, pues si detectamos algo ya muy importante, referir con un especialista que es el andrólogo para que tenga una valoración mucho más completa. Sí, en este punto estoy de acuerdo contigo. Se atribuye mucho de la infertilidad hacia la mujer. Sin embargo, también hay casos en donde la infertilidad proviene de un factor masculino. Y te quisiera comentar un caso. Tuve unos pacientes en donde no buscaban como tal un proceso de reproducción asistida. Sin embargo, él quiso venir porque quería saber cómo estaba la calidad seminal, ya que pronto iban a buscar embarazo. Eso era un paciente joven. Vino a hacerse un análisis seminal y los parámetros que mencionas estaban totalmente alterados, a pesar de que era un paciente joven, con buenos hábitos alimenticios, hacía ejercicio, y después de varias pesquisas logramos diagnosticar que él tenía un cáncer testicular. Afortunadamente estaba en etapas tempranas, pudimos dirigirlo a uno de nuestros subespecialistas para que pudiera abordar su caso. Actualmente ese paciente está fuera de peligro y pudimos hacer un tratamiento para preservar su fertilidad a futuro. Entonces, sí, como mencionas, es muy importante que se estudien a ambos, tanto hombre como mujer. Totalmente de acuerdo. Y pues aquí en Hope tenemos a toda la batería de especialistas que te pueden ayudar y pueden ayudar pues, en cual lo que se necesite. Pues me parece muy interesante ese caso, Sai. Y hablando de pacientes jóvenes, ¿tú consideras que debe haber o debería haber alguna edad en la que los pacientes tengan que acudir a una valoración? Yo creo que la valoración debe hacerse de forma continua, sobre todo en las mujeres cuando acuden a su ginecólogo, que el ginecólogo puede ir orientando hacia sus deseos futuros de fertilidad, midiendo reserva ovárica por ultrasonido, pidiendo eventualmente antimuleriana, ¿vale? Para conocer el estatus y que no vayamos a tener sorpresas más adelante de una baja reserva ovárica temprana, ¿vale? Y en el caso de los hombres es un poco más difícil porque ellos generalmente no acuden al médico, entonces no hay una edad como tal para que realicen los análisis de semen. Sin embargo, si ya están buscando el embarazo con su pareja, yo recomendaría que por lo menos un año antes vean cómo está su calidad seminal. ¿Tú qué opinas? Ok, mira, la verdad estoy muy de acuerdo. Sí, creo que debería haber esta cultura de prevención, o sea, pero nadie piensa en prevención de infertilidad, porque realmente nadie sabe si es infértil o no, pero justo ahí es cuando entra, o sea, toda esta valoración previa del ginecólogo o incluso consultas del urólogo del hombre, de decir, oye, has analizado cómo está la calidad seminal en las mujeres, oye, te han dicho cómo está la reserva ovárica, y en caso de que exista algo alterado, pues ya referir a tiempo a un especialista en reproducción. Exacto. Y en este punto quisiera como puntualizar que actualmente una de las mayores causas de infertilidad es que la mujer y también el hombre están postergando ser papás. Entonces ya tenemos casos, tú has visto también, que tenemos casos cada vez de mujeres que tienen mayor edad, mayor de 35, y no es que no se pueda lograr embarazo, pero va a ser un poco más difícil porque, como bien lo decías, la calidad y la cantidad de los óvulos va disminuyendo conforme el paso de los años. Claro, y para este tema, pues también digo, contamos evidentemente con otro tipo de tratamientos como la congelación de óvulos o la criopreservación de muestras seminales, ya en caso de que los pacientes digan, no estoy listo en este momento, pero a futuro sí quiero tener hijos. Claro, y es muy importante que los pacientes conozcan que existen métodos para preservar su fertilidad. En el caso de las mujeres, como bien lo dices, la congelación de óvulos y también la preservación de tejido ovárico, incluso en ellas, en aquellos pacientes que tienen diagnóstico de cáncer, por ejemplo, de ovario. Y en el caso de los hombres, pueden hacer preservación de muestras seminales o también de tejido testicular, ¿vale? Entonces es muy importante que sepan que existe en esta metodología, que ya los avances científicos nos permiten preservar las células durante mucho tiempo y que puedan prevenir como situaciones en donde ya lograr embarazo sea muy difícil. Y esto te lo comento porque hay muchos casos de pacientes que vienen a buscar embarazo después de los 40 años. Posponen toda la vida reproductiva porque desean realizarse profesionalmente, ¿vale? Tanto hombres como mujeres. Es muy importante que los pacientes conozcan que existen estos tipos de técnicas para preservar su fertilidad. Si bien ya sabemos que la edad es un factor que predispone mucho a infertilidad, hay otras causas que pueden provocarla. En tu práctica clínica, ¿cuáles consideras que son las más frecuentes? Mira, de las más frecuentes que vemos aquí en Hope son las causas hormonales. O sea, por ejemplo, llegan muchos pacientes con síndrome de ovario poliquístico, que en su caso, modificaciones del estilo de vida y tratamiento de
otras cosas que acompañan, como la resistencia a la insulina. Con eso mejoramos mucho y podemos lograr embarazo. Otra causa muy frecuente son alteraciones de la función tiroidea, que en este caso, suplementándolas de forma adecuada, se corrigen las alteraciones y también se puede lograr muy bien el embarazo. Estas son de las más frecuentes que vemos. Otras causas, por ejemplo, endometriosis, que en este caso pues sí requiere una evaluación un poquito más minuciosa, pero también siempre hay muchas alternativas para este tipo de pacientes, para un diagnóstico, un manejo y que podamos lograr un embarazo. De acuerdo a lo que mencionas, ¿cómo sería el abordaje inicial que llevaría una pareja con diagnóstico de infertilidad para definir el tipo de tratamiento al que son candidatos? Esa parte es fundamental y de ahí es la primera consulta, creo que es, o sea, el punto de partida. O sea, la consulta inicial nos permite para conocer el camino. O sea, uno, conocer a fondo a los pacientes, que sepamos quiénes son y cómo estar en ese momento. Además de, pues, evaluar todos los factores de una vez, hacer una búsqueda con algunos estudios para que nosotros sepamos exactamente qué es lo que tenemos que hacer con ellos. Si hay algo que corregir, algo más que investigar o hacer alguna otra cosa muy a fondo con ellos, pues ya planteárselo y establecer también la ruta adecuada para lograr el embarazo en sus casos. Entonces de ahí, pues partir evaluación, exploración física en la primera consulta, solicitar estudios y partir de ahí para ya establecer cuál es el tratamiento más adecuado para ellos. Dentro de esta batería de estudios que se pueden hacer tanto el hombre como la mujer, ¿cuáles son de los más importantes que consideras tú? O sea, la batería de estudios es muy amplia, o sea, se trata de hacer estudios de salud en general para saber que todo está bien, partiendo desde reserva ovárica, evaluar hormona antimuleriana, es evaluar también la cuestión metabólica, glucosa, resistencia a la insulina, cómo está el perfil de lípidos, las pruebas de función renal, pruebas de función hepática, además de otros estudios como por ejemplo cultivos cérvico-vaginales, un Papá Nicolau, para entender, o sea, que todo está en condiciones adecuadas para que podamos iniciar. También en la parte masculina, pues se solicita, como ya hemos mencionado, el seminograma para evaluar la calidad seminal y partir también de ahí y ver qué es lo que necesita cada una de nuestras parejas. Perfecto. Me parece muy importante porque además de ser muy importante estos estudios para iniciar un tratamiento de fertilidad, también nos da pie a lograr embarazos sanos, en donde no haya complicaciones maternas como hipertensión, diabetes. Entonces es muy importante hacer estos estudios al inicio de los tratamientos en pro de las pacientes y también de los bebés. Claro, porque muchas veces muchos pacientes piensan que en la primera evaluación al otro día ya vamos a estar en tratamiento y no se trata de eso, se trata de estar en las mejores condiciones para que podamos tener la mayor probabilidad de éxito en el primer tratamiento. ¿Y recuerdas el caso de la paciente que tuvimos con un diagnóstico de infertilidad de 3 años, que acudió con nosotros, hicimos todos los estudios iniciales, detectamos que había problemas en cuanto a factor endocrino, principalmente por alteración en la hormona tiroidea, también tenía un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, pudimos dar un abordaje integral, cambiando estilo de vida, mejorando las condiciones metabólicas y logró el embarazo de manera espontánea? Por supuesto, Sai, ese es un claro ejemplo de que un abordaje adecuado y un diagnóstico temprano pueden mejorar muchísimo las tasas de éxito. Yo tengo muy presente ahorita un caso de una pareja muy joven, ellos tienen 26 años, que llevan un año intentando el embarazo, no lo han logrado y acudieron luego a una valoración. Entonces, esto nos permite establecer un plan muy adecuado para ellos y mejorarles mucho su pronóstico. Claro, y en este punto me parece muy importante considerar que existe una gama importante de tratamientos, sobre todo para estos pacientes que son menores de 35 años. Podemos hacer, por ejemplo, baja complejidad, alta complejidad. En tu caso, de acuerdo a tu valoración, ¿ellos para qué fueron candidatos? Pues ahorita seguimos en valoración, pero por las características que tenemos hasta el momento, serían muy buenos candidatos para una inseminación intrauterina. Ok. Algo que me parece también muy importante que tiene Hope IVF es el tratamiento de MiniFIV, que es una mínima estimulación. ¿Nos podrías hablar acerca de esto? Claro, bueno, la mínima estimulación, un tratamiento, como su nombre lo dice, es dar muy poco de los tratamientos convencionales. ¿Para qué? Para que cuidemos mucho la calidad, ¿sí? No todos los pacientes son candidatos a ellos, pero todos pueden optar a este tratamiento. ¿Por qué? Porque se basa en ser mucho más gentiles con la estimulación para que podamos optimizar costos, optimizar calidad y que logremos un buen resultado con como menores dosis de medicamentos. Claro, o sea, a lo que te refieres es no tanto a dar menos medicación, sino a personalizar el tratamiento. Ah, totalmente de acuerdo. O sea, personalizar el tratamiento es algo que hacemos día a día aquí en Hope. Es
evaluar a los pacientes y definir de manera muy puntual qué es lo que necesita cada pareja. Adrián, y de todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿cuáles consideras que son los puntos más importantes con los que se deben de quedar las personas que nos están escuchando? Creo que lo más importante son dos cosas. Uno, saber cuándo acudir al especialista y también enfatizar en la cultura de la prevención. O sea, acudir no solamente cuando ya tengamos un diagnóstico o cuando ya sea demasiado tarde. O sea, acercarse para conocerse, perderle el miedo a saber cómo está cada quien y que podamos, uno, optimizar resultados y que podamos establecer un adecuado pronóstico. Es importante, como bien dices, la cultura de prevención. Sin embargo, nuestros pacientes deben de saber que independientemente del diagnóstico que se pueda dar, siempre hay una forma de que puedan lograr el embarazo y un bebé sano. Adrián, no me queda nada más que agradecerte que pudieras estar el día de hoy con nosotros y resolver todas nuestras dudas. No, muchísimas gracias a ti, Sae. Me encantó poder tener este espacio contigo. Si tienes alguna duda sobre temas de fertilidad, acércate a Hope IVF. Estamos para ayudarte.